Ethan Hazel escuchó al traficante de esclavos dar su discurso de ventas antes de detenerlo levantando la mano. «Déjame ver lo que tienes», exigió. Como siempre, los traficantes de esclavos eran extremadamente serviles cuando se trataba de tratar con los nobles Goken. El traficante se inclinó y respondió: «Como desees, mi señor». Ethan sonrió ante esa respuesta. Aún no se acostumbraba a que lo llamaran señor. Apenas había alcanzado la mayoría de edad y finalmente heredó todas las tierras y propiedades de su difunto padre. Su abuelo materno había administrado sus tierras después de la muerte de su padre y crió a Ethan con todas las habilidades que un noble necesitaba. La humildad no era una de esas habilidades. A menudo era altivo con las personas que consideraba inferiores a él. Consideraba a los no Goken especialmente inferiores y esperaba deferencia de ellos. Después de todo, era un noble Goken, y solo la familia real estaba por encima de ellos. El rango era el pan y la sal para los Goken. Aquellos que lo tenían lo ostentaban y aquellos que no, intentaban obtenerlo. El padre de Ethan había alcanzado su rango por sus habilidades y servicio excepcional al rey. Ethan asumía que esas mismas habilidades le habían sido transmitidas. Después de todo, los dioses pusieron a los nobles por encima de todos los demás. Una de sus primeras necesidades era mostrar su poder, obteniendo nuevos esclavos para trabajar sus tierras. ¿De qué sirve un título si no puedes presumirlo sobre los demás? Así que aquí estaba, sin querer admitir que estaba en un terreno desconocido, acompañado por su administrador Morthor y sus guardaespaldas Ratriak. Consultó con su administrador sobre qué esclavos serían los más útiles de la selección de las especies esclavizadas habituales. Mientras su administrador negociaba precios, Ethan miraba casualmente alrededor, y fue entonces cuando vio a otro esclavo dentro de la nave. Sus brazos y piernas estaban encadenados, incluso si ya estaba encerrado en una jaula. Ethan no podía ver su rostro porque tenía una capucha sobre la cabeza. Miró al traficante. «¿Por qué no se presenta a ese?» «Señor», respondió el traficante. «El encapuchado en la nave», dijo Ethan. «Ah, te refieres al humano», respondió el traficante. «Está destinado a las minas en el sector Dakari. Los humanos son demasiado peligrosos para servir en cualquier otra capacidad, especialmente este. Nunca he oído hablar de un humano antes», continuó Ethan. «Tráelo aquí». «Pero señor, el humano no es digno de...» «Ahora», interrumpió Ethan. El traficante inclinó la cabeza. «Así se hará». Hizo una señal a un par de sus secuaces, quienes sacaron las porras aturdidoras de sus cinturones. Uno de ellos se acercó a la jaula, la desbloqueó y abrió la puerta. Tiró de las cadenas para hacer que el esclavo se moviera. Uno de ellos se mantuvo justo fuera de su alcance con la porra lista. Fue un proceso lento debido a las cadenas en las piernas, pero finalmente lo tuvieron de pie frente a Ethan. «Quítale la capucha». Cuando el traficante cumplió, se reveló que el esclavo también llevaba una mordaza. «¿Por qué está amordazado? ¿Tiene colmillos grandes o algo?», inquirió Ethan. «No, mi señor, es simplemente muy molesto e irrespetuoso», respondió el traficante, volviéndose hacia su administrador. «¿Has oído hablar de estos humanos antes?» «No, mi señor», respondió el administrador antes de dirigirse al traficante. «¿De dónde son estos humanos?» «¿De qué sistema?», exigió el administrador. «Sistemas Cabirada 2489 en el sector Dratix. Los humanos lo llaman Sol», comenzó el traficante. «No es sorprendente que nunca hayas visto uno. Son de baja tecnología y ni siquiera han salido de su sistema todavía. Se sabe que los Zerenkin capturan humanos individuales para estudio o experimentación. Los especímenes no aptos son vendidos como esclavos o a los fosos de lucha». Ethan se incorporó al mencionar los fosos de lucha. Los disfrutaba enormemente y se imaginaba a sí mismo como un verdadero conocedor de las artes marciales utilizadas en los fosos. Si tuviera un luchador propio, eso podría traerle fama. «¿Y cómo les va en los combates?», preguntó Ethan.
Si están entrenados de alguna manera, son superiores al promedio, continuó el traficante. Su planeta tiene una gravedad más alta que el promedio, por lo que son más fuertes que la mayoría. El traficante señaló a los guardaespaldas Ratriak de Etán. Los humanos no son rivales para ellos en fuerza, pero son más fuertes que todos, excepto los dos esclavos Basoth al final. Los humanos son inteligentes, especialmente para lo primitivos que son, pero no pueden acercarse a tu administrador Morthor. Su resistencia está en algún lugar en el medio de la mayoría de los luchadores de los fosos. En general, los humanos son solo luchadores promedio en los fosos, y eso los hace especialmente peligrosos, terminó el traficante. Etán parecía confundido y preguntó: ¿Qué quieres decir con eso? El traficante respondió: no dependen únicamente de una habilidad, sino de todas las suyas al mismo tiempo. Y este era uno de sus guerreros cuando lo capturaron. Así que es aún más peligroso. Etán pensó por un segundo antes de hablar. «Lo tomaré». Tanto su administrador como el traficante lo miraron con asombro en sus rostros. «Pero mi señor», murmuró el administrador. «No es una buena...», intentó responder el traficante. Etán les lanzó a ambos su mirada más fulminante. «Dije que lo tomaré». Sin otra opción, ambos accedieron a su demanda. «Y tomaré a todos los demás también», respondió Etán. Ante este anuncio, la actitud del traficante mejoró. Una vez que se completaron las formalidades de pago y transferencia de propiedad, los Ratriak llevaron a los esclavos. La capucha fue reemplazada en el humano, pero se le quitaron las cadenas de las piernas. De lo contrario, llevaría todo el día llevarlo a los corrales de esclavos. El administrador se acercó a Etán. «Mi señor, ¿es prudente tener a alguien tan peligroso en la finca?» Etán se rió. «No estará en la finca por mucho tiempo. Voy a enviarlo a luchar en los fosos». El administrador sonrió ante eso. «Excelente idea, señor. Comenzaré a hacer los arreglos para reservarle un pasaje en la próxima nave». Etán estaba satisfecho mientras continuaba. «Escuchaste al traficante. No es tan fuerte como mis guardias, ni puede superarte en inteligencia. Y yo soy más que lo suficientemente astuto para manejarlo». Era medianoche cuando un sonido despertó a Etán. Estaba molesto por haber sido despertado de su sueño. No estaba seguro de qué era, pero pensó que era un golpe fuerte. Se levantó y se puso su bata, murmurando para sí mismo sobre los castigos que recibiría el culpable. Una vez que llegó a la puerta, abrió la ranura que le permitía ver el pasillo sin abrir la puerta. Apenas podía distinguir a la pareja de guardias Ratriak que flanqueaban la puerta. «¿Qué fue ese ruido?», exigió. Pero ninguno de los guardias respondió. «Respóndanme». Pero aún no hubo respuesta. Etán cerró la ranura y abrió la puerta. «Dije que me respondan o los enviaré a los fosos». Salió de la habitación y se volvió para mirar a los guardias. «Bueno, respóndanme». Fue entonces cuando Etán se dio cuenta de que nunca le responderían. Ambos guardias estaban horriblemente muertos con sus gargantas cortadas y sangre por todas las paredes y el suelo. Todavía goteaba de la herida y bajaba por sus pechos para acumularse a sus pies. En su estado de shock, le tomó un momento preguntarse cómo seguían de pie. Fue entonces cuando notó el alambre delgado pero fuerte envuelto alrededor de sus cuellos. El alambre cortaba profundamente en su carne y Etán lo siguió hasta la escotilla de acceso en el techo. Su cabeza giró rápidamente mientras buscaba peligro. Luego regresó a su habitación, cerró la puerta de golpe y la cerró con llave. Buscó su arma, pero estaba demasiado oscuro. Encendió el interruptor de la luz y fue entonces cuando vio la cabeza del administrador. Estaba empalada en uno de los postes de la cama. Comenzó a retroceder hacia la puerta cuando se topó con algo sólido. Sintió el aliento de otro ser en su cuello y una mano tirando de su cabeza hacia atrás. Deberías haber escuchado al traficante. Se le susurró al oído antes de sentir una línea aguda de fuego a través de su cuello
y luchó por respirar. Y luego se deslizó hacia la oscuridad.